Señor es bueno, hermano. El tema de hoy, estamos repasando en los últimos domingos, algunas de las aseveraciones que están en la palabra que algunas personas encuentran como duras, como muy increíbles. Algunas personas que no le creen a la palabra piensan que están hasta mal puestas. El problema no lo tiene la palabra, el problema lo tienen las personas que no están adecuados, no están de acuerdo a la palabra del Señor. No hay perdón para los que no perdonan, parecería decir la palabra del Señor. Y vamos a ver lo que sí nos dice la palabra del Señor. Vamos a estar en Mateo 18, la palabra del Señor allí. Un momentito. Y como lo estamos diciendo más temprano hoy, siempre tenemos la tendencia a pensar que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Tú debes perdonar. ¿Ven? Pero también la palabra dice, tú debes perdonar como yo te perdoné. Segunda parte, muchas veces, no es que se nos olvida, es que siempre viene como un segundo pensamiento. Cuando más bien la palabra del Señor lo que nos enseña es que tenemos que pensar siempre, todo el tiempo. Tiene que estar, como dice así, entre ceja y ceja. De que usted es como usted es hoy en Cristo, porque el Señor le perdonó, porque el Señor le amó. Amén. Amó lo que no se podía amar, que no se podía amar, y entregó a su Hijo en sustitución suya. Amén. Para que sus pecados fueran perdonados. Y que si el Señor haberle perdonado no hubiera pasado nada. Estuviéramos aquí. Podríamos estar aquí entreteniéndonos. Diferentes cosas. Pero el fundamento de la vida nueva, de la salvación en Cristo, estriba en que la deuda de pecado que usted tenía contra Dios era impagable. No se podía pagar. La única solución de esa deuda de pecado, porque el pecado hay que pagarlo. Cosas que usted compra, usted las tiene que pagar. No puede esperar que alguien se las regale. A veces tenemos esa costumbre en este pueblo, que piensan que el gobierno tiene que regalar las cosas, pero no se dan cuenta que el gobierno de dónde saca el dinero para comprar las cosas. Alguien se lo tiene que dar, ¿verdad? El gobierno no produce el dinero. De acá como que piensan que todas las cosas son dadas. Las cosas son dadas, eso es un mal. Que no debemos tener en la sociedad, pero lo tenemos. Por el otro lado, tenemos que estar conscientes de que todas las cosas cuestan. Y el pecado, según Dios lo ve, es una deuda que se incurre. Porque el pecado necesita ser pagado. Así que imagínense uno pecando sin saber o sabiéndolo, cómo va acumulándose eso. Eso es como si usted tomara una tarjeta de crédito, cero, y le dice, esa tarjeta no tiene límite. Vete por ahí y despeluza la tarjeta, como dicen. Gasta contra esa tarjeta lo que tú quieras y te va a ir. No, ya no, perdón, ahora es pip, 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 te la toca así, pip, 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 hasta de lejos. Y dice, ahí va, guau, guau. Y dice, no, sí, ¿qué pude haber gastado yo hoy? Serán como $200. ¿No lo ha pasado? Y cuando va y chequea y dice, ¡oh! 1.300, ¿y cuándo yo me comí 1.300? Porque cuando uno va pagando, sin pensar lo que le va a costar, las cosas van subiendo un montón. ¿Sabe dónde pasa mucho eso? Va con la tarjeta de Home Depot y dice, pero yo lo que cogí fue un paquete de destornilladores y cogí una lata de Sinner allá y otra cosa allá. Y 340 pesos. ¿Y dónde está? Entonces, cuando usted empieza a sumar, dice, es que todas las cositas, usted va sumando, usted piensa que no suman eso y suman. Lo mismo pasa en el supermercado y en otros lugares. El pecado cuesta y el pecado se va acumulando. Recuerdo una vez algo jocoso de la vida real. Historia que me había hecho mi papá de una señora de Añasco. Para los tiempos que se usaban mucho los cheques. La señora, pues,
llaman al esposo. Le dicen, mira, Francis, ¿qué te digo? El del banco era del mismo pueblo, conocía a todo el mundo, esos pueblos pequeños conocen a todo el mundo. Dice, mira, Francis, hay un problema, porque es que tu cuenta está sobregirada. ¿Pero cómo? Sí, unos cuantos cheques que ha hecho tu esposa. Ah, pues déjame llamarla. Él llama a la esposa. Mira, Mati, mira que es que haciendo unos cheques y entonces los cheques los estás haciendo sin fondo. Pero ¿cómo no va a tener fondo si todavía me quedan cheques en la libreta? Y eso parecería un chiste de eso de circo, pero es real, de la vida es real. No puede ser, tengo cheques en la libreta todavía. Entonces él estaría pensando, ¿cómo yo le explico esto? Así parece que muchas personas andan en este mundo sin saber la deuda en la que están metidos con el Señor del pecado. El pecado hay que pagarlo. Pues el pecado nuestro, el Señor, cuando murió en la cruz, lo hizo para que su sangre pague por nuestro pecado. Amén. Así que los que han creído en Cristo, su pecado ha sido perdonado. Por eso dice la palabra, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese es el trasfondo de todo lo que el Señor ha querido hacer con aquellos que Él creó. Por eso el tema grande de la palabra, Señor, es la redención. ¿Qué es la redención? Pues estaba todo el mundo endeudado en pecado. Dice la palabra, ¿sabes con qué se paga el pecado? Con muerte. ¿Sabes qué hizo el Hijo de Dios? Murió por tu pecado y resucitó para que aquellos a quienes Él le perdona el pecado tengan la garantía no solamente de que Él perdona el pecado, sino que les da la vida eterna. Completamente opuesto a lo que produce el pecado. El pecado produce muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo es vida eterna en el poder del Señor. Debido a ello, cuando usted va entonces a Mateo, capítulo 18, ¿ven? El verso 21, está la famosa pregunta de Pedro en el contexto de lo que el Señor le estaba explicando a ellos, a los discípulos, que debe ser la reconciliación. El verso 15 dice, usted conoce esta porción casi de memoria, si tu hermano peca contra ti, dice el verso 15, ve y repréndele estando tú y él solo. Y por ahí para abajo usted va viendo cómo tratar y cómo se debe tratar con el hermano. Él le ofende a usted, que hace algo contra usted, o sea, que incurre en deuda de pecado contra usted. Porque cuando nosotros pecamos contra alguien, estamos incurriendo en deuda de pecado contra esa persona. De esa forma es que Dios lo ve. Esa deuda tiene que cubrirse. Entre persona y persona, ¿cómo se redime esa deuda? La persona ofendida perdonando al ofensor. Eso es entre persona y persona. Pero el que peca contra usted, pero peca contra Dios también a la misma vez. La deuda con usted la puede perdonar, pero tiene que ver que el Señor le perdone la deuda al que la incurrió. Y esa no se la puede perdonar. Yo te perdono en el nombre del Señor, eso no sucede así. Tiene que haber una transacción entre el ofendido, que es el Señor, y el que ofendió, el que pecó. Por eso es que Cristo nos ofrece, somos de Él. Si hemos cometido pecado, tenemos un abogado que nos representa delante de Dios Creador, Jesucristo el justo. Dice, y ese es el que nos convenía, porque Él se puede compadecer de nosotros, porque Él pasó las mismas tentaciones que nosotros. Todo ese contexto lo sabemos. Vamos de vuelta aquí a Mateo 18. El Señor estaba explicando que cuando alguien ha cometido algo en contra de nosotros, llámalo y habla. Si la persona no quiere escucharte, pues mira, vete y busca a otros hermanos. Digo, y habla con esa persona. Si no lo oye, tráelo frente a la iglesia. Y si no oye a la congregación, a la iglesia, dice, pues, tenlo por persona que no tiene temor de Dios. Tenle por gentil y publicano, como dice aquí. O sea, como una persona que no conoce al Señor, una persona que está
definitivamente envuelta en el pecado. ¿Ok? Entonces, más adelante en el verso 21, viene Pedro y a nombre de todos los discípulos le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Porque en la sinagoga se enseñaba por los rabinos que 3 veces estaba bien. La primera se la perdona, la segunda, chico, va a seguir, a la tercera va a la vencida. De ahí que viene ese asunto. Ya a la cuarta no te voy a perdonar. O sea, 3 está bien. Pedro le dice, si yo perdono 7, 7 es más que 3. Como quien dice, está bien contigo, porque él sabía que el Señor Jesús, ¿okay?, decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Y el Señor había venido a cambiar esto. Por eso es el contraste que usted ve en la palabra. Cuando usted lee los salmos, estábamos leyendo este mismo viernes, decía, no aborrezco yo a los que te aborrecen, no los odio, decía David, a los que no te tienen en honra. Y eso es lo que David sentía en su corazón. Eso era claro lo que estaba en el corazón de David. Sin embargo, eso fue lo que los antiguos vivían. En el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, dice, amarás a tu enemigo, al Señor sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Y al Señor en esa parábola le preguntaron, oye, ¿y quién es mi prójimo? Porque puede ser que hay unos que son más prójimos que otros, ¿verdad? ¿Cuál es mi prójimo? Y ahí que viene la parábola del samaritano. ¿Les recuerda eso, verdad? El Señor siempre explicaba estos asuntos de vida o muerte. A veces lo explicaba con parábolas, con una historia creada que ayudaba a ilustrar gráficamente, vívidamente, lo que el Señor quería decir. Pues en esta ocasión, Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonaré? Hasta 7. El Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. O sea, en aquellos tiempos, nosotros somos muy buenos hoy contando las grandes sumas y grandes números y todas estas cosas, con la ayuda de la calculadora y todas estas cosas así, ¿verdad? Hemos desarrollado esa facilidad. En aquellos tiempos, usted le mencionaba a una persona esa ejecución aritmética, 70 por 7, y esas personas no sabían las tablas de multiplicar así, es decir, solamente una que otra persona. Los publicanos la sabían bien, pero los publicanos eran locos cobrando chavos. Pero estas personas, la persona normal, 70 veces 7, le volaba la mente. Lo que él entendía era eso es un número tan gigante que yo no puedo pretender entenderlo, no lo puedo internalizar. Y ese era el punto específicamente que quería hacer. Tenemos que perdonar, 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 y perdonar, y seguir perdonando. Yo sé que muchas personas, ¿verdad?, creyentes en Cristo, se preocupan por esto y dicen, ay, y hay personas que no se quitan y siguen ofendiendo y siguen haciendo la maldad y siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí, y usted no se quite. Amén. Ahora, recuerde esto también, usted tiene la opción de no estar interactuando con esa persona ni aguantarle las tonterías tampoco. En la inmensa mayoría de los casos, usted puede decidir no interactuar y no juntarse con personas que persisten en pecar y ofender o hacerle daño. Amén. Usted no tiene que estar allí y tiene que interactuar con ellos. Amén. Pero sí tiene que perdonar. Pensamos en el perdón como algo que nosotros damos, como un privilegio hacia otros, pero vamos a ver en la palabra que para nosotros hay una bendición en perdonar. Amén. Y esa es la forma que el Señor lo ve.
Él le explica a Pedro, oye esta parábola, el verso 23, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjense que talentos aquí no es saber cantar o tocar guitarra. Talento es un peso, una unidad de peso, específicamente monetario. Era un talento de plata o un talento de oro. Típicamente en la Biblia se le mencionaba, no decía qué talento era de plata. 70 libras de plata era un talento. Tiene una prendita de plata y dice, esta prendita de plata es bastante, tiene 25 gramos. Eran 70 libras. Entonces, este varón le debía 10,000 talentos. Multiplica eso por 70 y le va a dar una idea de cuánto lleno de plata. Si usted lo calcula, ¿verdad? Podrían ser 18, 19 millones de dólares la deuda que tenía este varón. Ese le fue presentado, le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Usted dirá, pero ¿cómo ese varón le presta? Ese señor le prestó 18 millones de pesos a este varón sabiendo que no tenía con qué pagarle. Eso también es parte de la historia, ¿verdad? Dice, ¿quién es el tonto aquí? ¿El que cogió prestado o el que prestó? El que prestó no, el que tomó prestado, ¿amén? Sin saber qué iba a hacer. Este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Eso es un embargo. Hace poco estaba yo pasando por una prueba similar a esta, por un dinero que no debía, ¿verdad? Un error de allá de Hacienda para servirle. Pero ya todo eso se corrigió, gracias a Dios. Amén. Dice, entonces aquel siervo postrado ante el embargo le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 18 millones de dólares. Tenían de caerse muerto, pero él le iba a pagar todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Movido a misericordia. Eso es lo único que podría hacer el Señor aquí. O dejarlo así como estaba, desposeído, y no iba a recuperar la deuda. El contexto, no iba a recuperar la deuda casi nada. Esa opción, o perdonarle la deuda. Y dice que fue movido a misericordia. Amén. Y le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 75 dólares. 80, 100 dólares. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Para que usted tenga una idea comparativa, la deuda del primero era 600,000 veces más grande que la del segundo. Si el segundo debía $1, el otro debía 600,000 dólares. Para que usted vea la diferencia de lo que estamos hablando aquí, nosotros podamos comprender. Uno le debía un peso gasta usted en una botella, en una luz, una botella de agua. Le debía un peso y el otro debía 600,000 dólares. Amén. Y al de 600,000 dólares, su señora misericordia le perdonó la deuda. El perdonado, a ese le debían un peso. Y él estaba ahorcando a su deudor. Entonces su consiervo, el que debía $1, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente las mismas palabras que este varón usó con aquel al que él le debía aquella cantidad gigante de dinero. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, que perdonó primero, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener también misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Si
también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Cosa que vamos a ir aclarando aquí. El contexto aquí es el perdón. El contexto aquí no es la salvación. Personas que leen el verso 34, ¿ves? Mira, está perdido. Que no pague todo, no se salva. Entonces hay otros que leen en el verso 34 el purgatorio. No tiene descripción bíblica. ¿Qué es el purgatorio según una doctrina errónea? Que cuando usted muere, aquellos chivitos que le queden, ¿verdad? Esas cuentitas por pagar, pecados por pagar, esas cuentitas por pagar que usted no las llegó a pagar en vida, pero las paga en muerte allá en el purgatorio, antes de ir a la presencia de Dios. Eso no tiene fundamento bíblico ninguno. Lo que está hablando aquí es otra cosa en el contexto, es en esta vida. ¿Ven? En esta vida, pagar lo que uno debe. En la vida eterna no hay deuda alguna, porque el que va a la vida eterna con el Señor, ya su maldad y su deuda ha sido pagada por Cristo. No hay deuda que valga ya. Los que van a la condenación eterna murieron con su deuda de pecado, porque no se acogieron a que Cristo le pagara la deuda aquí en vida. En vida es que usted hace decisión para la eternidad. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. No hay un por si acaso después. No lo hay. Tiene que decidir aquí. ¿Quiere que Cristo le perdone o no? En este caso, el Señor misericordioso y equivale a Dios Padre, amén, que perdonó la deuda de aquel que le pidió y le rogó. Sin embargo, el perdonado no tuvo compasión por otro, que lo que le debía era una miscelánea. Amén. Fíjense que el Señor toma a cuenta a aquellos que no hacen con otros lo que el Señor hizo con él. Ese es el contexto importante aquí. Pero esto es en vida, hermano. Es asunto de entregarle a los verdugos. El contexto aquí es que el Señor castiga el pecado. O sea, el no perdonar a otros es un pecado en sí. Porque nosotros estamos llamados a perdonar como el Señor nos perdonó. Somos gente perdonada. ¿Ven? Por lo tanto, el Señor se encarga de tratar con aquellos que no perdonan. ¿Has escuchado por ahí ese refrán? Yo perdono, pero no olvido. Ay, qué bonito. Será el cheche de la película. Perdona, pero eso es una necedad. La realidad es que nunca olvidamos. Pero la bendición está en recordar la ofensa que nos hicieron, recordar cómo la perdonamos y recordar que Cristo redime todo ello. Amén. Pero usted recuerda con la paz del Señor, en lugar de recordar para rencor. La palabra del Señor en 1 Corintios 13:5 dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. Amén. No hay nadie contra quien peque más que el Señor que nos creó. Y ahora mismo están pecando contra Él billones de personas muchas veces en el día y Él no guarda rencor. ¿Ven? Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y eso mismo Él demanda de nosotros. ¿Ven? ¿Quién mejor para perdonar que aquellos que hemos sido perdonados? ¿Ven? Tan es así que allá en Hebreos y en Romanos se alude a un deseo grande que tienen los ángeles. Era medio raro lo que voy a decir, pero los ángeles, lo que alude ya la palabra es que los ángeles quisieran poder mirar, o sea, quisieran poder experimentar lo que es el perdón. Porque al ellos no haber pecado, no han sido perdonados porque no tienen necesidad de perdón. Ellos quisieran saber lo que es sentirse pecador y por lo tanto perdido, sin remedio, y experimentar el perdón de Dios, el perdón que Dios nos dio a nosotros. Dice, wow, ¿por qué? Porque la noción, la convicción de que Dios te ha perdonado todo,
el contexto de que tú no podías pagar, y con el contexto más grande todavía, que el único que te podía perdonar era Él, eso le añade una dimensión gigantesca al perdón que Dios te ha dado. Es literalmente de vida o muerte. Los ángeles quisieran experimentar eso, pero no lo van a experimentar. Para los ángeles saber esto, le van a tener que preguntar a usted. En la eternidad, estoy seguro los ángeles le van a preguntar. ¿Sabe que cantamos un himno? Dice, cuando acabe la jornada, a los ángeles diré, Cristo, mi camino guió. Usted dirá, ¿y yo le voy a hablar a los ángeles? Pues claro que sí, ¿por qué no? ¿Qué es sentirse perdido y después perdonado? Esa es la primera pregunta que yo le van a hacer. Porque ese es el meollo de todo. Usted estaba perdido y Cristo le salvó. Bendito sea Él. Ese es el contexto de esta parábola que está hablando aquí claramente, hermano. Y el amor de Dios es perfecto porque Él no le guarda rencor. Si el Señor le hubiera guardado rencor a usted, no iba a obrar con misericordia. Amén. Ahora, Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí está la clave de todo, hermano. No puede esperar el Señor que alguien que no haya conocido a Cristo, alguien que no haya sido perdonado por Cristo, perdone a otros. Porque no puede ejecutar el perdón que él ha visto que Dios le ha dado. Amén. Y muchas veces también podemos argumentar de otras cosas. Hay personas que a veces dicen, pues mira, mis padres, de manera hipotética, mis padres pues no actuaron con amor conmigo, porque me di cuenta que después los padres de ellos, o sea, mis abuelos tampoco actuaron con amor hacia él, hacia ellos. O sea, que no podían aprender, no tenían un buen contexto, no tuvieron una educación, una enseñanza, una crianza en amor para ellas darla, yo dármela a mí. A veces es un argumento, ¿verdad?, que muchas personas se pueden resguardar para justificar. Y uno podría estar de acuerdo con ello, pero cuando viene Cristo, Cristo cambia las cosas. Amén. Cristo rompe el ciclo de pecado y de maldad y de porquería que había en nuestra vida, y todo eso lo cambia y lo revierte, hermano. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos redime de pecado, perdona nuestro pecado, pero rompe el ciclo vicioso de pecado, de encerramiento, de irse por el remolino para abajo, envuelto en el pecado del cual no podemos salir. El Señor rompe eso cuando nos salva, amén, y pone su espíritu en nosotros. Por eso es que usted está en Cristo, aunque usted haya pasado antes, ay, los zapatitos me aprietan, medias me dan calor, pero cuando miro para arriba veo un rayito de sol. Eso es en Cristo Jesús, amén. La palabra dice, si vuestros padres, dice el Señor, aunque imperfectos, les sabían dar a usted buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas dádivas? Incluyendo, por ejemplo, en ese contexto, el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Amén. O sea, el Señor está dispuesto a darnos bendición y romper con el ciclo de maldad que pudiéramos haber estado nosotros envueltos en nuestra vida. Y a lo mejor usted dirá, en realidad pues mi crianza fue bastante buena, no temían al Señor en mi casa, pero eran gente, ¿verdad?, que tenían unos valores, ¿verdad?, y respetaban las cosas. Pero esto y aquello, olvídese del esto y aquello. Ahora usted está en Cristo. Ahora usted es el que tiene que responder delante del Señor. Amén. Y toda situación que usted pueda haber pasado, ya el Señor redimió todo eso al darle a usted una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Así que tengo una persona, ¿verdad?, que puso un refrán, que no necesariamente que es bíblico, pero dice, olvida y vive. En Cristo tenemos que olvidar lo que estaba pasado. Es más, la palabra del Señor dice, ¿a qué? Las cosas viejas se guardaron, ¿verdad? Ah, no. ¿Cómo es que dice entonces? Las cosas viejas pasaron. Todas las que están ahora son nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Lo viejo, viejo.
Entonces en el mundo se inventa un refrán que dice, agua pasada mueve molino. Y en inglés dice, that is water under the bridge. Como dice, esa agua está pasando por allá, esa a mí me tiene sin cuidado. Y en Cristo, ¿cuánto más real es todo eso? Porque Él nos perdonó y rompió el ciclo de pecado. Usted vio esta mañana, lo estábamos leyendo allá, en Deuteronomio 7, dice, a los que me aman y obedecen mi palabra, mi bendición, eso es como por 1000 generaciones. Dice, wow, 1000 generaciones. Entonces usted va a Mateo, por ejemplo, dice, desde Adán hasta Cristo contaban 42 generaciones. En 4000 años. Súmele 2000 años más. Pues ¿cuántas generaciones más van? Póngale 20, 30, 70 y pico generaciones han ido desde la creación del mundo para acá. Porque el mundo no tiene billones de años. Es otra cosa que vamos a estar aclarando según la palabra pronto. Entonces, desde hasta 1000 generaciones dura la misericordia de Dios. Imagínense eso, como que dice, al Israel de aquel tiempo, tú le mencionabas 1000, ellos se les desaparecía la mente, ellos no sabían contar lo que eran 1000 generaciones. Les daba trabajo contar 100, que no habían sucedido todavía. Así que lo que quiere decir el Señor es que el Señor abra sus puertas, sus compuertas de misericordia, es eternamente imparación. Algo decía, el pago al malvado, Él se lo da en persona. Decía allí mismo en el capítulo 7 de Deuteronomio. Aquí, en Mateo, en el nuevo pacto, diciendo lo mismo también. Hasta que le va a entregar a los verdugos hasta que pague la deuda. Es aquel que no perdona. La expectativa del Señor aquí es que el único que Él le puede pensar que no perdonaría es aquel que nunca ha sido perdonado. Pero el contexto de lo que estamos viendo aquí es del creyente. Porque le está hablando aquí a sus discípulos, públicos, a sus discípulos. Y la expectativa del Señor, con los que son suyos, alguien me dirá, sí, pero ahí estaba Judas. Está bien, estaba Judas entre el grupo. Pero a los discípulos Él les dijo, esta es mi expectativa, perdonar como yo los perdoné. Así que todo esto es el contexto del Evangelio, hermano. Nosotros recibimos bendición cuando perdonamos a otros. Por el simple hecho, aunque fuera solamente por el simple hecho de que obedecemos al Señor cuando perdonamos, el Señor se agrada de nosotros, estamos en paz con el Señor. ¿Ven? Eso es bendición ya para usted. Pero cuando usted le perdona la deuda a otro, dice la palabra, más bienaventurado es dar, perdón en este caso, que recibir, en este caso, una bendición para usted. Porque cuando hay una deuda, no hay paz. ¿Sí? En ningún lado. Aunque le envíe unas cartitas, aquí estamos para servirte, aquí estamos porque somos tus amigos. Desde el banco te envía siempre, ¿verdad?, el estado de cuenta. Dice, usted le debe tantos chavos a esta tarjeta aquí. Siempre estamos a la orden. Usted dice, wow, qué buena gente, le debo chavos y son tan buena gente conmigo. ¿Y por qué quiere que coja más chavos? ¿Qué quiere? Eso es todo. Un negocio. Pero la realidad es que ellos no están en paz con usted. Usted está en paz con ellos. ¿Por qué? Porque media esa deuda. Usted quiere estar en paz con todas estas entidades financieras, no le deba ni un chavo. Pero entonces no les va a gustar, no van a ser amigos suyos, porque ellos quieren ser amigos, entre comillas, para que usted le compre y le deba. Pero para que usted le deba y no esté en paz con ellos. ¿Va viendo cómo es esta dicotomía? Porque en el mundo las cosas son. Pero cuando alguien peca contra ti, está presente esa deuda de pecado. Ese pecado hay que redimirlo. Y mientras eso esté activo, sin redención, sin perdón, está vivo. Eso va creando separación. Puede crear animosidad. Puede crear una raíz de amargura. En Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros. Pero más allá de soportar, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y por si quedara duda, dice Pablo, de la manera que Cristo os perdonó, así
hacedlo también vosotros. Amén. Así que el Señor lo compara de esa forma. Pero no pensemos en que tengo que perdonar. Dice, qué oportunidad y qué bendición Dios me da de redimir el pecado. En mi control está, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, en perdonar a aquel que me ofende o nos ofende. Amén. Y al perdonar, cancelamos esa deuda. Y ya entre usted y la persona, ya no hay deuda. Usted está en paz. Por eso dice la palabra, dice, en lo que ustedes respecten, estad en paz con todos los hombres. Tratar de estar en paz con todos los hombres. Se sabe que algunos no van a querer estar en paz, porque van a querer pecar contra nosotros y pecar y pecar y pecar, como que si fuera una cosa repetitiva, ¿ok? Pero en cuanto a nosotros depende estar en paz con todo el mundo. O sea, que lo que está queriendo decir el Señor es que de manera que nosotros tenemos control a quién perdonamos, pues perdonemos. Amén. Y si la persona reincide, hasta 7, hasta 70 veces 7. Amén. Pero como yo digo, si el revolú es allá y la ofensa es allá, pues yo vengo a otro sitio. Usted puede tener esa latitud, ese control, pues hágalo así. A veces te dice, ay, yo no me puedo escapar porque es la persona que vive conmigo en mi casa. Usted puede decidir no pelear. Usted puede decidir que el Señor le dé poder para no ofenderse por las cosas. Amén. Y las cosas que sean inevitables y le ofendan, usted perdone. No presione. Una vez me hicieron una pregunta, oye, si la persona no quiere que le perdonen, no importa, usted le perdona. Porque hay personas que son así, que dicen, yo hice el disparate, pero no quiero sentir la humillación de que me perdonen, porque así soy yo. No quieren pedir perdón, pero es que tampoco quieren que los perdonen, porque como que ellos se justifican que tuvieron la razón. Eso es terrible, hermano. ¿Qué usted puede hacer? Perdonarlo. Ay, si la persona no acepta el perdón, no importa. En su corazón usted ya lo perdonó. Usted está libre, la paz de Dios está en su corazón. Amén. Para que usted pueda vivir en bendición y vivir en paz. Amén. De esa forma. Así que, 1 de Juan 3:10. Hermanito Juan, con la candidez y la sencillez que le caracteriza. Amén. Dice de esta forma, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, de esta forma es que usted sabe si son hijos de Dios o son hijos del diablo, dice Juan. Así, dice, todo aquel que no hace justicia, o sea, que no hace las cosas correctamente y no ejecuta el perdón, eso es lo que quiere decir justicia en este contexto, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bien sencillo. Diría aquí, como le diría la hermanita Margarita, esta es la escuelita de Dios. Aquí Juan lo dice claramente, esto es bien sencillo. El que no hace justicia, o sea, el que no hace como Dios hace y no ama a su hermano, se nota porque no lo perdona, no lo soporta, o le hace pecado, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habías oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, o sea, era del diablo y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque era un envidioso, dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Usted conoce ese contexto, ¿verdad? Los dos trajeron ofrenda. Si usted lo lee rápido, dice, ay bendito, o sea, como somos buenos, ay bendito, pero Caín trajo ofrenda y Abel trajo ofrenda. Y Jehová como que la cogió con Caín. Una vez yo escuché eso también. He escuchado tantas cosas. Que la cogió con Caín. ¿La cogió con Caín? ¿Qué es eso? Dios no se parcializa de esa forma. La gente piensa que Dios es como nosotros. Gloria a Dios que no lo es. Si hubiera sido así, no lo hubiera perdonado nunca. Pero el contexto que vemos es que Abel trajo de lo mejor de su ganado. Ahí está la clave de la palabra del Señor. El Señor se agradó de que Abel se había esforzado por agradar al Señor. Caín no fue así. Pero no había que echarlo a pérdida. Después que Caín mata a Abel, y el Señor enfrenta a Caín
¿qué has hecho? Él decía, no, negando lo que había hecho. Pero el Señor le dice, ¿acaso el pecado no está delante de ti? Y tú no te puedes enseñorear de él, como que dice, ¿acaso tú no puedes decidir si vas a pecar o no? ¿Que tienes que pecar obligado? ¿Que alguien te empujó? Dice, no, tú tienes el poder para decidir, claro, dado por Dios, para pecar o no. En ese caso, lo hizo porque tuvo envidia de su hermano. En lugar de haber aprendido a decir, yo quiero entender, Jehová, háblame a mi corazón, yo quiero entender por qué tú aceptaste la ofrenda de mi hermano y la mía no. Eso es lo que tenía que hacer. Pero dijo, no, y voy, la mala ahí. Y ahí que empieza el problema, cuando le damos lugar a la carne. ¿Por qué lo hizo? Dice, porque era del maligno. Sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, como Caín aborreció a su hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Ven? O sea que hay muchos asuntos religiosos, que mucha gente dice, no, que yo sé, que yo soy puesto para allá, para la eternidad. ¿Okay? Podrían decir algunos, porque yo pertenezco a tal grupo. Porque yo soy parte de la iglesia verdadera porque me bauticé y entré a la iglesia verdadera. Y muchas cosas como esta. La realidad, lo único que sí dice la Biblia, dos cosas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, no porque usted pertenece a nada, sino porque usted puede validar si usted ama a su hermano o no le ama. ¿Ven? Y la segunda confirmación es que el Espíritu Santo está en usted. Y ahora usted puede hacer las cosas que obedecen al Señor y antes no podía. ¿Ven? Por esto sabemos, el mismo Juan dice, por el Espíritu Santo que Dios nos dio. Y que así es que usted confirma que usted es de Dios de verdad. Está diciendo Juan aquí, es lo mismo, dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte, el que aborrece a su hermano es homicida, como hizo Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido en amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Ven? Así que claramente lo pone aquí, cuando hemos pasado de muerte a vida, como lo dice aquí literalmente, lo corroboramos porque el Señor ha puesto el mismo amor que Él tuvo por nosotros y la misma intención de perdón que Él tuvo por nosotros en nuestro corazón para que nosotros perdonemos a los demás. ¿Amén? ¿A usted no le sucede? Cuando usted está en su casa, por ejemplo, hay un malentendido entre usted y su esposa. Están así encontrados. No hay paz. Pero cuando usted arregla todo, vuelve la paz. ¿Verdad? A eso es que el Señor nos ha llamado. ¿Amén? Usted paz, ay, qué bien se siente cuando hay paz. Cuando hay reconciliación. Así es el Señor. Cuando usted está en deuda de pecado con el Señor, no hay paz. ¿Ven? Por eso que el mismo Juan, el primer capítulo de su epístola, de su primera epístola, nos dice precisamente esto. Como él lo dice, si decimos, déjame más para adelante, si decimos que no tenemos pecado, verso 8, 1 Juan 1, nos engañamos nosotros mismos porque nosotros sabemos que tenemos pecado. Y la verdad no está en nosotros, pues claro, si estamos mintiendo, diciendo que no tenemos pecado cuando lo tenemos. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, o sea, para hacer la paz, limpiar nuestra deuda y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que de esta forma el creyente va donde Cristo cuando ha pecado contra Cristo, amén, contra Dios. El Señor le perdona. La paz es restituida. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿podría ser posible que el aflore del rencor y la maldad podría venir? ¿Usted es posible? Ay, no. Dios me libre, exactamente. Dios me libre. ¿Por qué Dios le libre? Porque es posible que aflore. ¿Por qué? Pues no por nuestro espíritu y nuestra alma redimida, sino
por nuestra carne, hermano. La carne es una cosa terrible. La carne no ha sido redimida todavía. El cuerpo suyo no ha sido redimido. Se le quedó igualito cuando usted vino a Cristo. Su alma fue redimida. Su cuerpo será redimido también un día, pero no aún. Pablo decía, si nosotros estamos vivos cuando Cristo venga, este cuerpo será transformado. Ahí es que es redimido el cuerpo. El cuerpo va a ser transformado, va a ser cambiado. Pero ¿y aquellos que han muerto? ¿Se pierden esa redención del cuerpo? Eso es lo que tesalonicenses temían. Decían, ay, estos que se murieron ya en Cristo, quiere decir que se perdieron. No, no. Pablo dice, no, no. Ellos resucitarán primero para recibir la redención del cuerpo y después nosotros los que hayamos quedado. Eso se la clarifica él a los tesalonicenses. Importantísimo. Este cuerpo, por lo tanto, no ha sido redimido todavía. Si no ha sido redimido todavía, está viciado de pecado. Carne. La carne. Y ahí pueden venir estas malas cosas. Por eso es que el Señor, tenemos que estar pendientes. Dirá, ay, si el Señor hubiera quitado la carne de una vez, de un jalón. Cuando yo me convertí, hubiera redimido con cuerpo y todo. Y han teorizado, bueno, podía haber sido, podía no haber sido. Y se van y escriben libros completos. ¿Por qué el Señor lo dejó así? Simplemente, ¿por qué? Para que usted tenga la opción de obedecer o no obedecer. Usted tuvo la opción de creer o no creer, ¿verdad? El Señor le aclaró todo, dijo, Él es el único camino a la eternidad. Y usted creyó. Su pecado fue perdonado y su alma fue redimida. La vida que continúa en esta vida hasta que usted vaya a la eternidad con el cuerpo redimido, usted va de día en día agradando al Señor. Eso es lo que los ángeles quieren tener. Experimentar cómo es que el Señor le va guiando a usted todos los días a serle obediente y a ser victorioso sobre la carne. Ellos quieren experimentar eso. Diría alguien, ¿qué quiere un ángel vivir en el cuerpo que vive nosotros? Pero eso es lo que ellos quieren. Porque ellos saben, mejor que nadie, que lo que el Señor promete lo cumple. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Quisieran experimentar, pero no lo van a experimentar. Porque a ellos no les es dado. Amén. Así que la palabra del Señor nos aclara, 1 Corintios 5, 6, dice, no es buena vuestra jactancia. Ahí le está hablando Pablo de la reprimenda que le está dando a los corintios por ellos pretender ser disque cristiano y vivir en pecado. Ese era el problema de los corintios. Dice, vuestra jactancia no es buena. Ustedes se piensan que ustedes son los mejores cristianos más maduros porque pueden pecar sin que les afecte. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué cabeza cabe? Tu jactancia, o sea, la hechonería que ustedes tienen no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura, 1 Corintios 5, 6, leuda toda la masa? O sea, para ofender y pecar contra Dios, no hay que un montón, con un chispito nada más. Usted le echa levadura y se daña y sopla el pan completo, contamina el pan. Porque usted echa levadura al pan, es un proceso de contaminación que produce que se levanta, sí, pero dice, para usted echarle levadura al pan, un chispitito, y eso da para el pan entero. Y dice lo mismo, un poquito de pecado hace la masa pecadora completa. Limpiaos pues de la vieja de levadura, o sea, del pecado, para que seáis nueva masa sin levadura como soy. La carne sin pecado. Porque uno tiene que limpiarse el pecado. ¿Cómo uno se limpia el pecado? Estábamos cantando eso. ¿Cómo podemos limpiar nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo? La sangre de Cristo que nos redimió. Amén. Dice, porque nuestra Pascua, o sea, el cordero que se sacrificó para pagar por el pecado, es Cristo. Y ya esa Pascua fue sacrificada por nosotros. ¿Ven? Así que, dice, celebremos la fiesta. ¿Cuál? La de la Pascua. La fiesta que celebra que el Cordero, que es Cristo, murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Celebrémosla. Pero no con vieja levadura. No lo vamos a celebrar con pecado. Porque dice, ustedes son creyentes, quieren honrar a Cristo, pero las celebraciones que hacen para Cristo están llenas de pecado. ¿Cómo es eso? Hemos sido limpiados de pecado por Cristo. Pues mire,
celebrarla no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí le está equiparando lo que es la celebración de la Pascua judía como tal. Amén. Qué bueno es cuando han perdonado a uno, amén. Así que esa bendición usted se la debe dar a otros, amén. Y vamos a leer el Salmo 32 para ir resumiendo. La dicha, posiblemente la Biblia suya le han puesto una pericopa, un título al resumen. La dicha del perdón. Salmo de David, dice masquil. Un masquil es corito. O sea, esto era tan importante que a estos él le había puesto música. Qué lamentable que esa música no haya permanecido hasta nosotros, porque en aquellos tiempos no había notación musical, o sea, no había forma de escribir. Porque la música es como un idioma, te escribe en cierta forma, ¿verdad? No había. Así que cuando David murió, seguro otros se la pasaron así, pero con esa tradición musical, pues, no está. Pero estoy seguro que en la eternidad esto se puede cantar así mismo, con la nota que el Señor sabe, ¿verdad? Así que este corito dice de esta forma, Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, cuya desobediencia, cuya ofensa a Dios ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, o sea, de pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es lo que él quería hacer. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el versículo 3 dice, mientras callé, o sea, mientras me hice el bobo, pequé, pero me hice el bobo, hablando en puertorriqueño ahora, mientras no confesé, mis huesos se envejecieron. Claro, la deuda de pecado contra Dios, esa deuda es impagable. Es la gente y se seca. Por eso sabemos, bromeamos a veces y dice, mira cómo duerme ese bebé. Atajado así. Y hace así. Y hace espumita de baba con la boca. Así, relax. Y decimos, ¿cómo duerme? Claro, si no tiene deuda. Es verdad. Decía en inglés, he sleeps like he doesn't have a care in the world. Exactamente, no le preocupa nada. Así que dice, by the way, el Señor que debemos nosotros vivir. ¿Por qué no? Y él me dice, ¿usted piensa? El Señor decía, ¿usted piensa que el pajarito, que el chango negro que está por ahí, está nervioso por la comida de mañana? Le tiene sin cuidado. La comida va a aparecer. Y el nido. Pero llevó el viento, mañana él coge hacia otro nido. Y la paja del nido, ¿usted apura que la paja va a aparecer? Amén. Dice, y el Señor toma la hierba del campo. Y el bajo. Ay, qué flor más linda echó la hierba. Y a lo mejor después viene el hortelano y dice, ay, esta hierba, qué porquería, está en el mismo medio. Pues la tala así, deja que se seque y le pega fuego. Dice, pero ¿cómo el Señor le puso una flor tan linda? Algo que él sabía, le iban a pegar fuego. Entonces ahí equipara y dice, así es con nosotros. ¿Ven? Imagínense si hacer eso con las cosas que él sabe son perecederas, cuánto más nos bendecirá a nosotros. Entonces que la verdadera bendición, el estudio esta mañana, es estar en paz con Dios. Eso dice aquí, cuando me quedé callado, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Pero no acababa de confesar el pecado, se lo cayó. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Está viendo? El Señor da el pago en persona. Lo vio, ¿verdad? Que en Deuteronomio dice, eso es en el Antiguo Testamento. Y usted leyó en Mateo. Decía, cuando usted está en deuda con el Señor no le suelta hasta que usted pague la deuda. Y la única forma de pagar la deuda es pedirle perdón. Entonces muchas veces se nos olvida que el Señor compara cómo Él nos cría a nosotros con cómo usted cría a sus hijos. Entonces a los hijos suyos, si usted ve que hace algo mal, pajitas que le caen a la leche, mijo. Sigue por ahí para abajo. Cuando tú lo hagas,
allá, yo miro para acá. Usted no hace así, y si lo hace así está bien mal. Hay que criar a los hijos, pues el Señor a nosotros también. Y el Señor nos mete fuerte también. Es bíblico eso. ¿Cómo el Señor nos puede meter fuerte a nosotros? Pues nos angustia el alma. Hace que hay cosas que usted quiere que pasen y no pasan. O puede mandar a alguien a que nos trate mal. Tantas cosas que el Señor puede hacer con el propósito no de castigarle, sino de instigarte que confieses el pecado. Eso le pasaba a David. Mientras callé, sabiendo que tenía que confesar, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y ya todo el mundo veía que yo me estaba destruido por dentro, pero no me daba la gana de confesarle al Señor. Se agravó sobre mí tu mano ahí, el Señor presionándolo. Y mi verdor, o sea, cuando veían lo contento que antes yo estaba y lo gozoso que yo estaba, ahora se puso en sequedades de verano, se secó como una pasa, David. Se ve que dice Sela, el verso 4, ahí está la pausa. Viene un instrumental dentro del corito. Para que dice, escucha bien lo que te acabo de decir, este testimonio. Medita bien, y mientras los instrumentos seguían tocando, era para que los que estaban oyendo meditaran. Y dice el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Diré, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está, amén. Así que pensemos, usted va a perdonar a alguien, pensemos en la bendición que le estamos dando. Porque usted es el ofendido. El ofensor es otro, usted es el ofendido, vamos a ponerlo así. Usted perdona la deuda, está en paz con el ofensor. Pero la necesidad de perdonar que cumplió con el Señor también, el Señor le va a bendecir. Por esto orará todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Para qué? Para que tú le perdones. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no van a llegar a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Como este cántico, un cántico de liberación. Me dice, ¡guau! Liberación. No, no. El cántico de liberación es este, dice, el cántico donde yo confieso mi pecado al Señor. Amén. Esa es la verdadera liberación. Amén. Te haré entender, después de hubo otra pausa musical más, después te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces el Señor está velando tu camino todo el tiempo. ¿Amén? Con tal de que tú camines en su camino. Por eso te dice, no seas como el caballo, estaba mencionando el viernes también. No seas como el caballo o como el mulo, que no entienden, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, que hay que amajarlos y alarlos a la cañona, porque si no, no quieren venir al Señor. Yo no puedo ser así. David dice, no seas así. No seas terco. ¿Ven? O sea, bruto, dirían en palabras de Puerto Rico. Dice, oye el consejo del Señor. Ven al Señor y confiesa tu pecado para que Él te perdone. Muchos dolores habrá para el impío, por esto mismo. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Un grupo que no quería confesar su pecado. Todos eran pecadores, pero un grupo no quería confesar, el otro sí. Ahí que está la diferencia, ¿no? En la vida, para salvar nuestra alma, tenemos que confesar nuestro pecado y aceptar el perdón que solamente Dios nos puede dar a través de Cristo. Pero una vez venimos a Cristo, la vida del creyente, ¿ven? Es una vida que estriba en perdonar a otros como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Esa es la verdadera bendición. Nada mejor que usted quiera dormir tranquilo. No le debo perdón a nadie. Antes, cuando estaba en Cristo, mi lema era, yo te cojo bajando. Pero ahora, Cristo dice, ya Cristo me ha perdonado, por lo tanto yo te perdono también. Amén. Y eso le va a traer paz en su corazón.
Ay, si la persona sabrá que yo lo perdoné o no. Si la persona, puede ser que la persona se haya muerto. ¿Qué usted va a hacer? ¿Desentejarlo para pedirle perdón? No. En su corazón, usted le perdona. Se lo cuenta al Señor. El Señor se encarga de cerrar todo. Hay personas que dicen, no, yo tengo que tener cara a cara a la persona para pedirle perdón. Mire que hay personas que todavía están pidiendo perdón a los españoles que ultrajaron a los indios aquí en los 1400 y 1500. Le piden a los gobiernos de ahora que pidan perdón. Y hay gobiernos que han pedido perdón. Pidan perdón por los españoles, muchas veces van. Porque ustedes vinieron para acá y fue un desastre lo que hicieron acá con los indios. Y es verdad. Pero quieren cerrar ese capítulo. Dicen, pero si eso pasó hace 500 años. Pero esa deuda de pecado está ahí todavía. Que la trataron de atrapar y la empañetaron por encima y le pintaron y la barnizaron. Sí, esa es pero la deuda de pecado está ahí todavía. Tiene que ser redimida. Aún la gente que no conoce al Señor sabe que la deuda de pecado hay que redimir. Hay que entrar en la paz. ¿Cuánto más el creyente? Amén. Cerramos con esto. Mateo 6. Mateo 6, 9. En esa porción está lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. ¿Sabes qué? Hay una parte central de esta oración, de lo que el Señor nos dejó, que habla exactamente así. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con alabanza al Señor. Venga tu reino. El Apocalipsis dice, amén, sí, ven, dice la iglesia. Sí, ven, Señor Jesús, venga tu reino. Que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y ahí está el asunto de los pajaritos. Y mañana, el pan de mañana dámelo hoy. No, el pan de mañana me lo das mañana. Todos los días el Señor le va a proveer. Y el 12, que nos queremos concentrar, perdónanos nuestras deudas. ¿Qué deudas son esas? Monetarias. El pecado. La deuda de pecado. Perdónanos nuestros pecados. Literalmente. Como nosotros también perdonamos a los que pecan contra nosotros. Es el contexto del verso 12. ¿Okay? El perdón suyo, porque usted necesita perdón todos los días del Señor también, está condicionado a que usted perdone a otro. Eso lo vemos en la historia de un viejito de abajo. Y Job estaba de verdad con la gente. Porque el Señor lo tenía bien mal. Por algo que él hubiera hecho, sino por algo que él no había entendido. Que Dios hace lo que él quiere. Un propósito que nosotros no tenemos que saber. Job pensaba que tenía que saber el propósito de Dios. Y Dios le aclaró a través de la vivencia que no es así. Dios hace las cosas para él glorificarse. Nosotros no tenemos que entender cómo es así. Pero Job tenía una enfermedad, tenía una llaga que Dios había permitido. El diablo le puso. Había perdido toda la familia, había perdido toda su bienes, todo. Estaba tirado en el piso, viajero, y con los cantos de tiesto debajo joto se jascaba. Hubiera querido tener 18 brazos y manos para jascarse de tanta piquiña que tenía ese varón. Y allí tuvo que soportar a unos amigos que venían a acusarle, decía Job. Porque tú estás en pecado, el Señor te la puede dejar pasar. Porque veían claramente que dice, el Señor visita al pecador. Pero era otra razón. Cuando Dios enfrentó a esos amigos que habían mal aconsejado a Job, le dijo, estoy presto ahora para castigarle a ustedes severamente. Y al único que le voy a hacer caso es a la oración de Job. A Job, a quienes ellos habían tratado mal. De él era que dependía la oración. Entonces ellos dirían, ahora fue que no salva a nadie. Pero sin embargo, Job intercedió bondadosamente a nombre
nombre de sus amigos. Y dice que Jehová oyó la oración de Job. ¿Ven? Y perdonó. Y después restauró todo lo que había sido de Job. Como quien dice, es lo que está diciendo aquí. Si Job no hubiera perdonado a sus amigos, no podía esperar que Dios le perdonara. Otra cosa que quieren experimentar los ángeles. Que vengan personas y le hagan mal a ellos poder perdonar para ver el perdón de Jehová activo y vivo a través de ellos. Ellos quieren tomar parte de eso también. Pero como le dije, nunca lo van a poder hacer. Porque esa bendición nos ha sido dada a nosotros. Amén. Que quien peca contra nosotros, nosotros le podamos perdonar. ¿Cuántas veces? Hay que un corito dice, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? Tú debes perdonar como yo te perdoné. No 70 veces 7. Todas las veces que tengamos que perdonar. Porque ¿cuántas veces le ha perdonado el Señor? 70 veces 7. No tiene cuenta, literalmente. De esta misma forma, perdonamos a otros hermanos. Y restauramos la paz del Señor en nuestro corazón. Que es la bendición real. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Señor Padre Santo, tú eres bueno, Padre. Gracias por tu palabra santa, eficaz y verdadera que nos has dado, Señor, para que podamos considerar en este día, tanto en el estudio bíblico como en la exhortación. Bendice, Señor, ahora esta palabra santa en nuestro corazón, Padre. Gracias porque tú nos perdonaste de toda condenación. No merecíamos nada, pero tú nos perdonaste. Gracias, Padre, por tu misericordia sobre nosotros. En esta hora, Padre, podamos vivir de acuerdo a ella, Padre. Ser guiados por tu Espíritu Santo. Y ser perdonadores, como tú nos perdonaste a nosotros en Cristo. Y como nos perdonas todos los días por nuestro pecado. Gracias porque de esa forma podemos tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa bendición. Te pedimos que así mismo, Padre, persista esa bendición a lo largo de nuestra vida, Padre. Que eventualmente cuando vayamos a darte cara allá en la eternidad, digamos como el himno que cantamos, Cristo mi camino guió. Y de toda maldición me redimió. Y llenó mi alma de paz y de gozo. Gracias te damos por esa bendición, Padre. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. A ser obediente y a ser tus discípulos, Padre. A repartir la bendición del perdón que ya tú nos has dado a nosotros en abundancia. Gracias, Padre. Pedimos esto, Señor, dándote gracias en este día y bendición para el resto del día también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga a todos.